Hola queridos amigos y hermanos. Bueno, hoy día no tenemos reunión presencial, es por eso que grabamos este video. Esperando pronto poder juntarnos todos los domingos y obedecer a nuestro Dios que nos dice que debemos no dejar de congregarnos. Pero queremos aprovechar la oportunidad y también la bendición que nos da Dios de poder tener este medio, de poder compartir el mensaje igual, de poder llegar a su hogar, de poder meditar en su palabra. Así que quiero animarles a aprovechar este tiempo, a aprovechar este ratito, a dejar distracciones quizás de lado, celular o algún quehacer que están haciendo y meditar en lo que el Señor quiera hablarnos ahora ya. Así que le invito a orar para que vayamos ahora a la palabra y al mensaje del día de hoy. Oremos ya. Señor, bueno, vamos a ti pidiéndote, Señor, que tú nos hables hoy, Señor, que el Espíritu Santo nos hable, que tu palabra sea, mi Dios, efectiva, sea poderosa, Señor, para nuestra mente, para nuestro corazón. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nos muestre, Señor, nos revele qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas debemos cambiar y que nos dé esperanza también, Señor, en nuestro pecado, que nos dé esperanza para tener nuevas fuerzas, Señor, para confiar en ti, para mirarte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, para abrir tu palabra con dignidad, Señor, porque no somos dignos de ello. Y te pedimos que tu palabra, Señor, traiga la fe necesaria a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que traiga ese convencimiento de pecado, como les decía, pero también nosotros podamos tener una actitud de humildad, de poder recibirla, de poder atesorarla y ponerla en práctica, Padre. Gracias, mi Dios, por poder hacer esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, seguimos, iniciamos el video anterior, iniciamos una nueva serie acerca del libro de Proverbios. Y vimos el Proverbio capítulo 1, no sé si se acuerdan, quizás después pueden ver el otro video. Pero ahí nosotros hablamos del autor del libro, el autor es el rey Salomón, ¿cierto? Vimos el propósito, por qué fue escrito, que fue escrito con el tema de la sabiduría, de que el cristiano, la persona alcance sabiduría. ¿Y qué es lo que es la sabiduría? La sabiduría es todo el conocimiento que yo adquiero en mi vida, la experiencia, lo que yo veo en otros, lo que el Señor me enseña, lo que veo en su palabra, todo ese conocimiento, inteligencia que podemos llamarle, todo eso llevarlo a la práctica, llevarlo a mi día a día, de llevarlo a una situación específica, llevarlo a los momentos donde yo tengo que ser sabio para tomar decisiones, llevar todas estas cosas que están en mi mente, quizás que yo puedo escuchar, he podido aprender, incluso hablar, llevarlas a la práctica en una situación específica para ser sabio, para tomar decisiones. ¿En qué cosas? En el trabajo, en la familia, conmigo, mis pensamientos, mi actitud frente a las personas, mi actitud frente a la vida. Así que de eso se trata el libro de Proverbios, de buscar la sabiduría y de cómo ser más sabio. Y que el Señor quiere que nosotros seamos sabios, el Señor nos quiere mostrar eh, cómo deberíamos vivir como cristianos, cómo deberíamos vivir como creyentes. Y eso es lo que quiere mostrar en el libro de Proverbios. Una persona que confía en su palabra, una persona que confía en Él, una persona que se somete, que teme al Señor. Y eso es lo que nos quiere mostrar. Decíamos que el libro de Proverbios no son promesas, no son como pactos que el Señor hace con nosotros, donde nosotros hacemos nuestra parte y el Señor está obligado a hacer la suya. No funciona así. Así que estamos esperando eso, porque hay proverbios maravillosos donde nos dice, haz esto y va a ocurrir esto, obedece y esto, pero esos son principios que pueden ocurrir, pero también no pueden ocurrir. El Señor no está obligado a hacer las cosas a nuestro modo. Hay personas que han vivido vidas perfectas, pero le van a ocurrir cosas malas. Por ejemplo, Job es un claro ejemplo. Por lo tanto, no es como que entonces yo no voy a hacer nada de esto. No, no se trata de eso. Se trata de que el Señor quiere que nosotros vivamos un estilo de vida que nos quiere mostrar y reflejar acá. Quiere que vivamos de manera sabia, de manera digna, de manera santa. Porque Él quiere ser luz a través nuestro, quiere ser luz a otro. Quiere mostrarnos también cómo podemos vivir bien en este mundo, cómo podemos vivir con alegría, cómo podemos vivir de manera correcta en un mundo caído,
en un mundo lleno de pecado, con pecado también en nosotros, cómo poder vivir bien para el Señor. Así que de eso se trata el libro de Proverbios. Y como no podemos ver todos los capítulos, todos los versículos, porque son muchos, ¿cierto? Vamos a ir seleccionando algunos y hoy día vamos a estudiar el capítulo 3 de Proverbios. Así que vayan en sus Biblias a Proverbios capítulo 3. El título dice exhortación a la obediencia. Exhortación a la obediencia. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Dice, versículo 5 al versículo 8, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Le animo a después leer todo el capítulo. Ya quizás yo seleccioné esto porque creo que refleja muy bien quizás el corazón del capítulo, a confiar en el Señor. Pero me gustaría que lo leyeran completamente cuando quizás se acabe el video, quizás le ponen pausa ahora y lo pueden leer completo para entender bien de qué se trata. Pero el título ya nos muestra algo, dice exhortación a la obediencia. Me gusta en estos textos porque creo que es parte de cómo nosotros deberíamos usar esta preciosa gracia que el Señor nos da, que es la fe, ¿cierto? Desarrollar esta fe, crecer en fe, en situaciones donde se requiere vivir con fe. Obviamente en toda situación nosotros deberíamos vivir con fe, deberíamos enfrentarla confiando en el Señor, deberíamos tener ante toda situación, por más mínima que a veces parezca, una actitud de fe, de confianza, de buscar a Dios, de preguntarle su opinión. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? Que haga esto o esto. Pero a veces no lo hacemos porque hay decisiones que las tomamos a la rápida y ignoramos al Señor. No sé, tengo que comprar zapatillas. Y uno toma la decisión nomás, ¿cierto? Quizás uno se fija en el precio. Bueno, si te gusta o no también. Pero hay decisiones que a veces son como grandes, que uno empieza quizás ya a preguntar: Señor, ¿tomo esta decisión o no? Tengo que comprar un auto, no sé, o tengo que viajar. Pero independiente de la situación, yo creo que el cristiano siempre debe vivir bajo lo que el Señor quiera para nuestra vida, bajo su voluntad, en obediencia a Él. Y el llamado de estos versículos que leímos ahora es a desarrollar una fe total al Señor, que crezca esa fe, desarrollarla, madurarla, ejercitarla. Y no solamente este tema de en mí, una fe total, así como profunda en mí hacia el Señor, sino que también en toda situación que yo esté viviendo, ya sea pequeña o sea grande. En toda situación yo debería vivir de la misma manera, confiando en el Señor y poniendo al Señor como en primer lugar, sabiendo si es lo que Él quiere o no. Me explico para que a ver, quizás no se está entendiendo a qué voy. Hay cosas que situaciones que nosotros salen de nuestro control, que no podemos hacer nada, como se dice, estamos a veces con la mano atada. Por ejemplo, temas de salud. Cuando llegan a veces temas de salud, dificultades, por ejemplo, un cáncer, cosas así fuertes, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer frente a eso? No podemos hacer mucho, ¿cierto? No sabemos muchas cosas. Prácticamente llegó y no tenemos el control de nuestro cuerpo. O no sé, de repente accidentes. O temas climáticos, un terremoto, no sé. Son cosas que salen de nuestro control, ¿cierto? Son cosas que uno no sabe cómo enfrentarlas. Uno empieza a averiguar un poco qué opción tomar, a actuar rápido.
pero igual el resultado final, tú no sabes cómo va a terminar. Y ahí como que uno confía, como que quiere desarrollar esa fe y confiar más en el Señor. Y lo pone en sus manos, ¿cierto? Pero hay situaciones quizás a veces más pequeñas, por así decirlo, para que se entienda la idea, que son difíciles, pero que hay veces nosotros, dentro de nuestro control, porque nos gusta tener el control de las cosas, podemos, entre comillas, sacar adelante. Por ejemplo, una pérdida de trabajo. Es difícil, obviamente, es complicado, pero quizás, ¿qué hace uno? Se mueve, busca otro trabajo en cualquier cosa, le pide prestado plata a alguien para llegar a fin de mes, o se encalilla, pide un crédito, etcétera. Y uno busca y trata de salir de esa situación y manejarla bajo nuestro control momentáneo. ¿Cierto? Son como, para que se entienda la idea, son como dos situaciones donde a veces uno no puede hacer nada, está con la mano atada, y otra donde uno puede quizás idear y hacer cosas para salir de eso. Pero acá la Biblia nos está llamando y el Señor quiere que nosotros, independiente de la situación, sea grande o chica, sea difícil o sea fácil, entre comillas, en cualquier situación nosotros pongamos a Dios primero. En cualquier situación. De esa forma nosotros deberíamos vivir. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, que en todo donde yo ande, donde yo empiece a transitar en mi vida, hay personas que van a transitar por este camino, que van a, no sé, se van a casar, van a tener un trabajo, van a viajar, se van a cambiar de país. Otras personas no se van a casar, quizás van a estar solteras. Otra persona quizás le va a costar encontrar trabajo. Otra persona va a tener otro camino. Quizás va a tener una familia y le va a ir bien en la vida. Otra persona quizás le va a costar más. Y todos tenemos caminos distintos. Pero el tema es, en el camino que nosotros estemos caminando hoy en día, donde nos toque ir, reconocer al Señor, reconocerlo a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Es decir, si yo estoy transitando por este camino, ¿qué puede pasar en ese camino? Me puedo tropezar con una piedra, me puedo doblar el pie, puedo encontrarme con alguien en ese camino. Independiente de lo que ocurra, puede llover, estar lloviendo mientras yo voy caminando, puede salir sol. Independiente de lo que esté pasando, el Señor va conmigo y el Señor va primero. Ese es el llamado del proverbio. Es en el camino donde yo esté transitando, ya sea solo, con mi familia, en el contexto donde tú estés, reconoce al Señor. Pon al Señor en primer lugar. Eso es uno, y eso nos llega a todos, porque todos estamos viviendo algo hoy en día, todos estamos caminando hacia una dirección, todos estamos viviendo cosas, no han ocurrido cosas en ese camino. Por lo tanto, ¿estás caminando con el Señor? Quizás para que te preguntes, ¿lo que tú estás viviendo hoy, está el Señor presente? ¿Lo reconoces a Él? Y no digas como sí, como idea, sino como en la práctica. Porque eso se ve en la práctica. Por eso es el libro de sabiduría, ¿cierto? En la situación que estás viviendo. ¿Está el Señor presente? ¿Realmente está presente en ese caminar? Ahora, si el Señor está presente, fíjense lo que dice el versículo 5, y yo partí con el 6, pero fíjense lo que dice el 5, dice, fíate de Jehová, o confía, que también lo podemos traducir, confía en Jehová, confía en el Señor de todo tu corazón. O sea, en mi caminar, en esta vida, va el Señor, yo lo reconozco a Él, reconócelo, dice, en todos tus caminos, y además nos llama a nosotros, en nuestro interior, a confiar de todo nuestro corazón en Él. Fíjense que es como que se repite esa palabra, todo. En el primero habla de todo nuestro corazón, todo nuestro ser, confiar en el Señor. Y el otro habla de todo, pero en el camino. Quizás es como en la circunstancia externa, pero también hay un lado interno. Todo lo externo que yo viva, el Señor debe estar presente. Todo lo interno que yo esté sintiendo, el Señor debe estar presente.
Fíjense, van de la mano. Lo que yo viva de manera externa a lo que yo viva de manera interna. Lo que yo pueda sentir en mi corazón ante una situación X que yo esté viviendo en ese camino, que yo esté caminando por ahí. Voy a tener que confiar en el Señor. Ese es el llamado. Confía en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí es donde es como que nos choca a nosotros porque somos muy buenos, como yo les decía, para nosotros tener el control de esa situación. Es como que no, nos gusta, quizá, ¿cómo lo haría yo? Ah, ya, yo creo que esto es lo mejor para mí. Sí, yo creo que esto es bueno. Sí, yo creo que esto va a resultar. Y nos damos como autoconsejo, creemos que así va a funcionar, a veces lo hacemos medio al lote. No, el llamado es, en las circunstancias internas, lo que esté viviendo y sintiendo, confiar en el Señor. Y de manera externa también, lo que esté ocurriendo por fuera, poner al Señor primero, ponerlo ahí. Y miren lo que dice en el 6. Y Él enderezará tu vereda. Y es maravilloso eso porque a veces nuestro camino se empieza a desviar cuando no ponemos al Señor, cuando no ponemos al Señor. Pero si yo pongo al Señor es como ya, tengo que caminar derechito, derechito. Y si el Señor no está presente, yo me empiezo a desviar, ¿cierto? Me empiezo a desviar por ese camino, empiezo a tomar quizá una curva. Pero ¿qué es lo que hago? Si yo pongo al Señor primero, dice que Él va a enderezar esto. Es como que, voy a empezar a volver ir hacia el camino. Y después quiere reforzar la idea, el proverbio. Miren el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es como parecía lo que dice el 5, que no te apoyes en tu propia prudencia. Acá dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y esto nos cuesta mucho, porque en nuestra propia opinión nosotros tendemos a ser muy sabios. No, sí, y tratamos de excusarnos, así como tenemos argumento para muchas cosas que pueden estar malas, pero tenemos argumento y no nos pueden contradecir. Si nos llevan la contraria nos enojamos y tendemos a esto, a ser sabios en nuestra opinión, en lo que nosotros creemos que es correcto, pero no consideramos al Señor. No está presente el Señor, no estamos confiando en Él ni lo reconocemos a Él. Por lo tanto, este es un mal que nos llega a todos, el ser sabios en nuestra propia opinión. Ojo con eso, ojo con eso. Debemos siempre, la sabiduría, ¿de dónde debe venir? De la palabra del Señor. La sabiduría viene de Él. Nosotros de por sí no somos sabios. Nosotros simplemente adquirimos información que nos llega de otro lado y a veces la transmitimos nomás. Sobre todo ahora con con la tecnología, la inteligencia artificial, es muy fácil buscar algo, lo escuchamos, lo vemos y lo podemos incluso transmitir. Y nos creemos sabios, pero no se trata de eso la sabiduría, se trata de poner lo que el Señor dice, ponerlo en la práctica en nuestra vida. Y el 7 nos da, obviamente, la solución, es como que nos dice un problema y la solución. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el temer a Jehová es muy parecido a reconocerlo en todos tus caminos. El temor al Señor, el decir como con reverencia, el Señor está primero. Yo no soy nada, el Señor es todo, yo lo pongo a Él primero, Él manda, yo me someto a Él, y eso es temer al Señor. Y así, de la otra forma, apártate del mal. Entonces, ¿y cuál sería ese mal? Nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Y ya para terminar, quizás para que se entienda, quizás resumiendo un poco, todos vamos por un camino, ¿cierto? Todos vamos en alguna dirección, vamos transitando algo. A veces, si el Señor no está ahí, nos tendemos a desviar, pero si ponemos al Señor, si lo reconocemos a Él y lo ponemos ahí, en ese caminar, lo que nos toque vivir, que ya sea toparnos con alguien, cruzar una calle, que se ponga a llover, que haga frío, tropezarnos, caernos, etc. Si el Señor está ahí, nosotros podemos estar confiados de que no nos vamos a desviar, de que no nos vamos a ir por otro lado, de que no nos vamos a perder. Ya ese es como quizás algo más metafórico. Y lo otro es esa circunstancia externa y donde vamos caminando. Pero también de manera interna, el llamado del proverbio es a confiar en el Señor en todo, con todo, a confiar en el Señor.
donde yo esté caminando, si me toca caminar quizá hoy en día estoy caminando por un valle, estoy por un lugar oscuro, o sea, quizás se oscureció y estoy caminando ahí y tengo temor, el llamado es confía en el Señor, completamente, confía en el Señor. No te fíes de lo que tú puedas hacer, no te fíes de tu propia prudencia o de tu propia sabiduría. No confíes en eso, en cómo tú puedes salir adelante, encontrar otro camino o no. Confía simplemente en el Señor, descansa en Él, sigue caminando agarrado de Él porque Él sabe hacia dónde nos va a llevar, Él sabe hacia dónde nos vamos a dirigir, Él sabe cuál es lo mejor para nosotros y Él sabe incluso por qué estamos en ese camino. Porque Él quiere también que nosotros pasemos por ahí. A veces nos metemos ahí porque somos porfiados, ¿cierto? Por nuestro pecado. Pero también el Señor está permitiendo eso para que nosotros aprendamos. Entonces, fíjense, ese es como un poco el proverbio en sí, el llamado de la vida, y esto es prácticamente la vida de nosotros, de la vida del creyente. Y me gusta cómo termina este párrafo, que está ahí dividido como en un párrafo, dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y eso es algo que quizás si uno ha tenido dolores de cuerpo, de hueso, y creo que se lo imaginen de esa forma, cuando a veces uno anda dolorido, qué rico sentir como ese alivio, ¿cierto? Ese refrigerio, como una medicina al cuerpo, algo que te hace bien, algo que te cuida, algo que te trae frescor, algo que te está sanando. El refrigerio, ¿cierto? Algo grato, algo rico para ti. Porque la forma que yo viva también en esta vida, también ¿qué me va a hacer? A veces si yo vivo una vida confiando simplemente en mi opinión o en la opinión de otros, en lo que yo creo que es mejor, nos vamos a veces a meter en problemas que van a traer dolores físicos y también al alma. Dolores, dificultades, amarguras, que trae conflicto, trae estrés, ansiedades, dificultades. Pero cuando yo pongo al Señor, lo pongo a Él en mi caminar, estoy caminando junto a Él, confiando y dejándome guiar por Él. Saben que a veces, obviamente, pueden incluso venir también dolores, pero el Señor, ¿cómo actúa con nosotros? Actúa como un refrigerio a ese dolor. El Señor siempre ha sido así. El Señor trae paz, el Señor trae alegría, el Señor trae el confort, la restauración a un cuerpo que ni siquiera, porque dice a tu cuerpo, ni siquiera yo pensaba, dice, ¿por qué no dice a tu alma? Que algo eterno, dice, no a tu cuerpo, que un cuerpo físico, un cuerpo que se va desgastando. Y es porque estamos viviendo en un mundo donde es un mundo, cierto, carnal, un mundo que nosotros tenemos que enfrentar cada día. Hay un lado que nos toca vivir, donde va a haber dificultad, donde va a haber llanto, donde va a haber dolor, que es esta parte de la vida. En la eternidad no va a ser así. En la eternidad ese refrigerio va a ser eterno, esa medicina va a ser eterna, no vamos a tener dolores. Por lo tanto es como que no se va a necesitar, porque Cristo ya suplió todo, ya nos restauró, lo glorificó a nuestro cuerpo. Pero en este lado de la eternidad, en este lado de este mundo, sí necesitamos que nuestro cuerpo sea sanado, sea restaurado, que nuestra mente sea restaurada, que nuestro cuerpo sea tratado con medicina, con delicadeza, porque en este lado de la eternidad el cuerpo sí se resiente, la mente sí se resiente, sí vamos a pasar dificultades, sí vamos a pasar dolores. Entonces, ¿cuál es la forma para sentir ese refrigerio, para sentir ese alivio? Viviendo esta vida y ese camino que te tocó vivir con el Señor. Por eso es el título, la exhortación a la obediencia. ¿Cómo yo voy a vivir de manera bien este camino? Cuando obedezco al Señor, cuando me someto a Él, cuando lo pongo a Él, ante toda situación, pequeña, grande, lo pongo a Él primero, confío en Él,
y empiezo a desarrollar esa fe. Si dice Santiago, si me falta fe, pídele al Señor. Él va a aumentar tu fe. Quizás tienes que orar de esa forma ahora. Señor, me falta fe. No estoy enfrentando esta situación de la manera correcta. O no te estoy poniendo a ti, estoy tomando una decisión a mi modo. Quizás ni he pensado en ti y tomé una decisión y ya estoy envuelto en esto. Ayúdame. Ayúdame a vivir con temor. Ayúdame a no ser sabio en mi propia opinión. A considerarte a ti. A mirarte a ti. A no ser soberbio. Por lo tanto, fíjense que el proverbio, la meditación de los proverbios, uno saca muchas lecciones prácticas, muchas lecciones. Y de un versículo uno puede aplicarlo a su vida en muchas áreas. Así que esto quería compartirles el día de hoy. Animarles a que puedan leer el capítulo entero y llevarlo a la práctica, llevarlo a su día a día. Considerar realmente... considerar todo lo que hablé ahora, si estoy confiando en el Señor plenamente, si en la circunstancia, en mi caminar estoy colocando a Dios, si estoy siendo sabio en mi propia opinión y si realmente yo quiero refrigerio para mi cuerpo, siento que lo necesito, es porque quizás no estoy colocando al Señor primero y no estoy confiando en Él, no estoy descansando en Él. Así que mis hermanos, animarles con esto, animarles a hacer cambios en nuestra vida, a animarles a tomar decisiones, a ser sabios de manera práctica. Así que eso, mis hermanos, nos vemos el próximo domingo. Cualquier cosa que necesiten, contáctense con nosotros y espero que tengan una muy linda semana. Oremos para terminar ya. Padre amado, gracias por abrir tu palabra, por leer estos versículos, Señor, estos principios maravillosos de sabiduría del libro de Proverbios. Gracias, Señor, porque tu palabra encontramos de todo, Señor, para nuestra vida, para poder vivir acá en este mundo, un mundo difícil, un mundo complicado, pero que tú nos enseñas a cómo vivirlo, y eso es maravilloso. Tú nos muestras cómo debemos vivir correctamente en este mundo. Ayúdenos a obedecerte, ayúdenos a considerarte a ti, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no creernos inteligentes o creernos cosas que no somos, Señor. Te pido por mis hermanos que tengan una muy linda semana, un muy lindo día hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.